Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Georgian. El único aparentemente que está en clase, el único que saluda. Vamos a abrir los archivos que nos tocan el día de hoy. José Antonio Milagros, buenas noches. A ver, no sé si soy solo yo o es que todos tienen problemas con internet, está sumamente lento, no me deja entrar al aula virtual. Clarito, ¿cómo está? Buenas noches. Ah, Jordan, con claro, ok. Yo, no, bueno, pero mío es satelital. En teoría debería estar bien, pero no sé. O de repente es el aula virtual. A ver, vamos a revisar el archivo. Ya casi, ya casi. Ya. Entonces, vamos a comentar los temas y nos lo vamos a revisar muy rápido, em, porque son dos temas que tenemos que cubrir el día de hoy. Nos lo vamos a pasar, como les digo,
rápido y nos vamos a centrar un poco más en el segundo. Porque el primero en realidad es repaso, lo que deberían manejar ya. Y el segundo es tema nuevo. ¿Ok? Bien, entonces, en este caso vamos a hablar o vamos a recordar cuáles son nuestras operaciones menores. ¿Sí? Em, Recuerda la semana pasada que hemos visto los diagramas de operaciones mayores que podían analizar un proceso en su conjunto. Mientras que en el diagrama de operaciones menores lo que queremos es evaluar parte de un proceso. ¿Ok? Tenemos entonces que cuando hemos hablado de procesos mayores, hemos visto que teníamos para hacer diagramas de bloque, diagramas de operación del proceso o DOP, diagramas de análisis del proceso o DAP y diagramas de recorrido. ¿Ok? Mientras que cuando vemos procesos menores tenemos sobre todo dos. Uno es el diagrama de actividades múltiples y el otro es el diagrama bimanual. Ambos ustedes los conocen ya de cuando han llevado ingeniería de métodos. ¿Se acuerdan de estos diagramas? ¿Se acuerdan del diagrama de actividades múltiples? ¿Se acuerdan del diagrama bimanual? El DOP sí, bueno, es que el DOP lo hemos visto la semana pasada. El diagrama de actividades múltiples, diagrama bimanual. A ver, cuando hablamos de diagrama de actividades múltiples, es un diagrama en el que se ve la interacción. Por eso decimos que es menor, porque ve no un proceso completo, sino una parte, puede ser una tarea o una estación de trabajo. En esta estación de trabajo se trata de analizar la relación hombre-máquina, que en este caso puede ser un hombre con una sola máquina o un operario con varias máquinas, o a veces se tienen un grupo de operarios con un grupo de máquinas, o incluso en algunos tipos de actividades podemos evaluar a un grupo solamente de operarios, lo que llamamos una cuadrilla. Entonces, a los diagramas de actividades múltiples normalmente se les suele llamar como diagrama hombre-máquina. De repente con ese nombre se acuerdan un poco más. ¿Para qué nos sirve? Para analizar esta interacción y tratar de mejorarla en términos de que de los tiempos de los operarios, de los tiempos de las máquinas, como reduciendo los tiempos que no son productivos, ¿sí? Cuando hablamos de operario, hablaremos de tiempo ocioso. Cuando hablemos de máquina, hablaremos de tiempo muerto. ¿Ok? Em, entonces queremos tratar de reducir los ciclos de trabajo. ¿Para qué? Para que durante el día se hagan más ciclos. ¿Ok? ¿Dónde hacemos este análisis? Primero tenemos que buscar cuáles son nuestras actividades que son, o nuestras etapas del proceso, que son más costosas, o que son más repetitivas, o que nos causen dificultades, como por ejemplo en los cuellos de botella. ¿Ok? En el diagrama de actividades múltiples tenemos primero un encabezado, como los diagramas que hemos visto la semana pasada, si se acuerdan. Tenemos el cuerpo. En el cuerpo, ¿qué vamos a poner? Primero necesitamos determinar nuestra escala de tiempo. La escala de tiempo nos va a ayudar a conocer de qué tamaño tienen que ser, ¿no? Los cuadritos que marcan, en este caso puede ser por grupo de segundos o por minutos o por horas, dependiendo de la actividad. Eso tenemos que definir primero para luego colocar las actividades de cada elemento. Actividad del hombre en este caso y actividad de tres máquinas con las que está trabajando. ¿Sí? Máquina A, máquina B, que máquina C. ¿Ok? Y luego registrar las actividades, en este caso las que hace el operario con cada máquina o las que hacen por separado, ¿no? El operario puede estar haciendo alguna tarea por separado mientras que las máquinas están trabajando o están ociosas. Entonces queremos ver cuáles son los tiempos ociosos
del trabajador y cuáles son los tiempos muertos de las máquinas. ¿Listo? Vamos a librar. Ejemplo, tenemos aquí una actividad. Esta actividad, que es torneado y pulido de eje de acero. ¿Cómo se hace? Primero, se hace con un ayudante que trabaja con dos máquinas. ¿Cómo así? Primero, el ayudante lo que hace es preparar el eje. Es una actividad que solamente hace el ayudante, ¿no? Porque no la hace con ninguna máquina. Prepara el eje. Una vez que lo prepara, lo pone a trabajar en el torno. Entonces, el torno es el que está trabajando acá, ¿no? Y fíjense en la escala, estamos trabajando por escala de 5 minutos. Tornea, ¿sí? Va torneando, mientras que el operario se queda esperando a que termine. Termina, y luego, una vez que termina, toma esa pieza y la coloca en la máquina pulidora y puli, ¿no? Va puliendo el operario. Una vez que termina, prepara esa pieza que está trabajada o ese eje para despacho armado. Y luego toma otra vez una pieza, la lleva al torno, espera que termine, eh, la lleva a la máquina de pulido y una vez que termine, la despacha. ¿Ok? ¿Cuánto nos toma todo este tiempo? Si se dan cuenta, desde que empezó hasta que terminó, han pasado 80 minutos. ¿Ok? Y en 80 minutos, ¿cuántas piezas ha trabajado? Dos, ¿no? Entonces, a los 40 minutos había terminado de trabajar una pieza. Ese es nuestro tiempo de ciclo. ¿Ok? En 40 minutos ha trabajado una unidad. El tiempo de utilización de las máquinas, según fórmula que tenemos acá, ¿sí? Nuestro tiempo de utilización de las máquinas o eficiencia son los tiempos, la sumatoria de los tiempos de ciclo de nuestras máquinas entre el tiempo total de ciclo multiplicado por la cantidad de máquinas. Entonces, tiempo total de las máquinas, ¿cuánto es? El torno ocupa 20 minutos y la pulidora 10 minutos. Entonces, 20 más 10 es la sumatoria de nuestros tiempos de ciclo. Entre el tiempo total de ciclo, que es 40 minutos, ¿sí? Calculado acá, multiplicado por la cantidad de máquinas. ¿Cuántas máquinas son? Dos máquinas, por dos. Entonces, nuestro tiempo de utilización de máquinas es solamente del 37,5%. Es muy poco tiempo. Y esto se nota porque acá hay bastante tiempo ocioso. Hay más tiempo ocioso del tiempo que están trabajando. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Una forma de interactuar del hombre con las máquinas para que éstas puedan operar más unidades en menos tiempo. ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacer esto? ¿Qué podrían cambiar ustedes en la forma en la que está trabajando este operario para que no haya tanto tiempo ocioso? ¿Se les ocurre algo que podríamos hacer? Sí, a ver, revisemos. ¿Qué podríamos hacer aquí? En este caso, está trabajando. Trabaja una pieza, espera que las máquinas operen mientras se queda sin hacer nada para que éstas terminen y recién trabajar una segunda pieza. ¿Podría cambiar la forma en la que está trabajando el operario? José Antonio, ¿qué dices tú? ¿Puede cambiar? ¿Hay algo que pueda hacer mejor? A ver, de paso que voy viendo la lista. Eh,
José Antonio Calderón. Ahí está. Milagros. Así está, José Antonio. En la cantidad de unidades a producir. ¿Cómo así? ¿Qué podría cambiar? ¿Qué podría mejorar aquí? ¿Qué dices tú, Miguel Ángel? José Antonio, de acuerdo. Mientras más tiempo ocioso, menos unidades. La pregunta era justamente esa. ¿Cómo reducimos el tiempo ocioso? ¿Qué cambiarían ustedes en la forma en la que está trabajando nuestro operario para que no haya tanto tiempo ocioso? Sí. Miguel Ángel, ¿no está? Georgen. Georgen, ¿qué cambiarías tú en la forma en la que está haciendo el trabajo para que el operario pueda hacer más unidades? Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo reducimos el tiempo muerto? Sí, Georgian, lo veo si estás. Piero, ¿está Piero? No está. Ok. Juan Carlos Guerra. Juan Carlos. A ver, déjame hacer una prueba. Ok. Ya, voy a utilizar este audio. Ahora está un poco lento. Em, a ver, ¿estaba Juan Carlos? Ni escuchaba. Giorgio, ¿se puede cambiar la ecuación del tiempo de las máquinas? No, bueno, la ecuación es la ecuación. La ecuación lo que hace es calcularnos. Lo que tenemos que ver es cómo, em, cómo cambiamos la actividad. Porque cambiando la actividad es que va a cambiar el,
lo que mostremos en la fórmula. Entonces, no, reducir el tiempo al momento de tornear, que es el tiempo más largo. Ok, pero el torno va a tomar el tiempo que le tome, ¿no? Reducir el tiempo de la máquina es complicado, porque la máquina opera según cómo se programe. Entonces, difícil que podamos reducir el tiempo de elaboración. A ver, ¿quién más? Joana Miranda. ¿Está o no está? No está. Cleto Wilson Suaña. Presente, ingeniero. Cleto, ¿qué dices tú? ¿Qué harías tú para reducir el tiempo, los tiempos muertos en esta actividad? Luis Valcárcel, misma pregunta. ¿Qué creen que podría ir haciendo el operario mientras deja la pieza trabajando en el torno? ¿Pulido? Pulido, pero el pulido es de la pieza que sale del torno. ¿Sí? Para entender mejor, ¿qué es lo que hace? Primero, toma una pieza, toma un eje y lo prepara. ¿Ok? Esto le toma 5 minutos. Una vez que ha hecho esto, recién toma esa pieza y la lleva al torno. Pasado del torno, la lleva hacia la pulidora y la deja puliendo. Y cuando termina, porque estas dos máquinas funcionan automáticamente, y cuando termina, la retira y la prepara para despacho. Entonces hay dos actividades que hace el operario solo por su cuenta. Uno es preparar la pieza que va a ir hacia las máquinas y luego es tomar la pieza que ha salido del pulido y la prepara para despacho. Entonces, ¿podría el operario ir haciendo otras actividades mientras dejó la primera pieza? Sí, pero ¿qué es lo que podría hacer? Porque en este caso, preparar para despacho, pero preparar qué si recién ha dejado la pieza y se está trabajando. Ordenar los ejes. Puede preparar otro eje. O de repente no tener los ejes, en este caso, no sé, ya en orden antes de que lo mande a tornear, ¿no? Mientras va saliendo el resto, va teniendo el ordenado. Entonces, eso se me ocurre. Ya, muy bien. Digamos que, a ver, hagamos esto, José Antonio. Digamos que preparó el primer eje, lo mandó al torno. Como ya está en operación y tiene que esperar 20 minutos a que termine, ¿por qué no toma el siguiente eje y lo prepara?
¿sí? Para que así, cuando el torno acabe, pueda poner otra pieza otra vez. Claro, por eso decía que si ya lo tiene como una fila, ¿no? O sea, ya al momento que está ahí entrando una, el otro eje ya lo está armando y entra el otro, ¿no? Entonces ya lo tendría como que en secuencia, por así decir. Exactamente. Entonces, Ajá. vamos a hacer eso, ¿sí? Hagamos eso. Primero, prepara el primer eje, ¿ok? Una vez que prepara el primer eje y este pasa al torno, se pone a preparar el segundo eje, ¿ok? Para esto, espera, acá todavía sigue esperando 15 minutos, pero ya no es tanto tiempo. ¿Podría preparar uno más? Sí, incluso podría preparar otro. Pero esto después igual le va a generar otros tiempos inactivos. Pero vamos viendo hasta acá. Preparado este segundo eje, espera un rato al torno. Una vez que termina el torno de trabajar esa pieza, inmediatamente ingresa la segunda y el torno vuelve a trabajar. Entonces el torno en este momento nos estamos dando cuenta que no deja de trabajar. Y la primera la llevó a la pulidora. Entonces empieza a pulir. Termina de pulir, saca la primera pieza y el torno todavía sigue trabajando. 5 minutos después terminó, lleva esa segunda pieza al pulido y cuando termina la prepara también para despacho. Entonces, en este caso, ¿qué ha pasado? Ha trabajado 2 piezas y ¿cuánto tiempo ha pasado? 60 minutos. Entonces, nuestro tiempo de ciclo es 60 minutos. Antes era de 40, pero en 40, ¿cuántas unidades producíamos? Una. Ahora en 60 minutos estamos produciendo 2. ¿Ok? Nuestro tiempo de utilización, igual. El tiempo del torno, 40 minutos. El tiempo de la pulidora, 20. Lo sumamos. Entre tiempo de ciclo son los 60 minutos. Pero ¿cuántas máquinas estamos utilizando? 2 máquinas. Entonces 60 por 2. Nuestro tiempo de utilización de máquinas ha subido del 37% al 50%. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que busca el diagrama de actividades múltiples. Cómo mejorar la interacción hombre-máquina para reducir los tiempos ociosos y los tiempos muertos y elevar la efectividad tanto del operario como de las diferentes máquinas. ¿Ok? El segundo método es el del diagrama bimanual. El diagrama bimanual lo utilizamos para actividades que son repetitivas, ¿sí? En las que tenemos un ciclo bien definido, en el que ciclo tras ciclo se hace exactamente la misma tarea con el mismo movimiento. ¿Cuál es el objetivo? Medir las tareas que realiza cada mano, la mano derecha y la mano izquierda. ¿Ok? Entonces, tenemos las actividades que realizan la mano derecha y la mano izquierda. ¿Para qué? Para tratar de balancear. ¿Sí? Sigue la lógica del DOP, del DAP, por lo que utiliza algunos de los mismos gráficos, aunque el significado no es exactamente el mismo. Para empezar, utilizamos los círculos para la operación, ¿sí? Igual que lo que vimos la semana pasada. ¿Qué es operación? Cuando hablamos de sujetar, utilizar, soltar, atornillar, pegar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esas son operaciones. Transporte, igual con una flecha. Transporte mide los movimientos, o mejor dicho, representa los movimientos que hace la mano. Esto es, cuando estamos acercándonos a nuestro espacio de trabajo o a nuestro punto de trabajo, o cuando estamos alejándonos para tomar o dejar algo. ¿Sí? Eso es transporte. Cada que la mano se mueve hacia el centro, hacia el punto de trabajo o hacia los extremos, estamos generando un transporte. Luego viene la demora. La demora va a indicar el tiempo en que una mano no está haciendo ninguna actividad. ¿Sí? Cuando la mano está en pausa, marcamos una demora. Y el triángulo invertido, en este caso, ya no es para hablar de almacenamientos, sino para hablar de sostenimientos. ¿Sí? O sea,
cuando estamos sosteniendo alguna pieza, sosteniendo alguna herramienta, ¿sí? Mientras la mano está sosteniendo algo y no está haciendo nada con eso, solamente está sosteniendo, ahí marcamos esta actividad. ¿Ok? ¿Cuáles son las partes del diagrama bimanual? Igual tenemos un encabezado. Está el cuerpo. El cuerpo, si se dan cuenta, tenemos mano izquierda por un lado con los 4 tipos de actividades y mano derecha igual con sus 4 tipos de actividades. Entonces, la lógica que sigue es la misma que el diagrama DAB que vimos la semana pasada, en el cual vamos registrando las actividades que hacen a la par la mano derecha y la mano izquierda, ¿no? Para poder entender qué es lo que hace cada mano y qué tan activa se encuentra, para que al final coloquemos en un resumen. La mano izquierda, cuántas operaciones hizo versus la derecha, ¿sí? Cuántas inspecciones una, cuántas la derecha, cuántos sostenimientos la izquierda, cuántos sostenimientos la derecha. ¿Okay? Y tratar de balancear. En este ejemplo, la actividad del operario es que él marca en una tela que está sobre una mesa la silueta de una corbata. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esta vaya al área de corte. Entonces, está haciendo las marcas en la tela para que pasen a corte. ¿Qué herramientas tiene? Tiene una plantilla y tiene un marcador. ¿Ok? El método actual es así, de esta forma. Fíjense que acá, en el encabezado, siempre hacemos un gráfico de la estación de trabajo, ¿sí? Desde una vista superior. Entonces, en este lado tiene el marcador o la plantilla está por el lado izquierdo, perdón, por el lado derecho. Vamos a revisar con este gráfico, ¿sí? Ambas manos, las manos siempre empiezan en espera, ¿no? Como que están en el centro para recién empezar la actividad. Desplazamientos, las dos, ¿no? Una se va hacia la plantilla, la derecha, la izquierda se va hacia la tela, mientras que la mano izquierda acomoda la tela, la mano derecha toma la plantilla, la trae y la coloca sobre la tela, mientras aquí ya dejó la tela y la mano está esperando. La mano izquierda sostiene la plantilla que la mano derecha acaba de acomodar y la mano derecha otra vez se va a tomar el marcador, lo va a traer, va a marcar la tela, mientras que la mano izquierda ha estado sosteniendo la plantilla. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el marcador, lo vamos a devolver. Vamos a tomar la plantilla, la vamos a devolver y en todo ese proceso la mano izquierda ha estado esperando. Nos damos cuenta que hay desbalance, ¿sí? ¿Por qué? La mano izquierda se toma algunos elementos y luego se dedica o a esperar o a sostener, mientras que la mano derecha es la que se está moviendo para ir y traer uno u otro elemento que va a utilizar. Entonces, hay un desbalance. Lo que queremos buscar con el diagrama bimanual es, en este caso, hemos cambiado de posición algunos elementos con los que trabajamos para que las manos se muevan de forma más pareja. En este caso, hacia la izquierda ahora está la plantilla. ¿Por qué? Porque la plantilla la vamos a sostener con la izquierda, la vamos a sujetar y presionar con la izquierda. Entonces, ¿para qué la tenemos al lado derecho? Le hemos pasado hacia la izquierda y el marcador hacia la derecha. Entonces, ahora sí, cuando tenemos la tela en la mesa, una mano se va a la plantilla mientras la otra a la vez se va al marcador. Las dos regresan al mismo tiempo y mientras una sostiene la plantilla, la otra va marcando la tela. De la misma forma, cuando termina la actividad, una mano se va a llevar la plantilla a su sitio con la izquierda, mientras que con la derecha llevamos el marcador a su sitio. Entonces estamos reduciendo mucho la cantidad de actividades y son más parejas para ambas manos. ¿Okay? Esto es lo que busca el diagrama bimanual. Bien, esto para que recuerden, porque cuando ustedes hagan sus análisis de estaciones de trabajo, necesitan analizar la actividad. Y para analizar la actividad van a tener que utilizar uno de estos métodos. Que como les decía, solamente repaso porque esto ya lo han estudiado.
Bien, entonces vamos a ir al siguiente punto, que es el de los principios de diseño. Un segundo, voy a abrir el archivo. Ok, a ver. Ok, vamos a hablar entonces sobre los principios de diseño y de administración del trabajo. Ustedes van a analizar una operación con todo lo que hemos visto hasta ahora. Y una vez que analicen una operación, tendrían que tener ya una idea de cómo podría presentarse el espacio físico, ¿sí? Que es el diseño de nuestro trabajo. Pero para poder realizar el diseño de espacios de trabajo, tenemos que ceñirnos a unos principios. Y esto porque hay situaciones que se nos van a presentar que, sobre las cuales tenemos que tomar decisiones. Entonces, estos principios nos dicen cuál debe ser la lógica de nuestras tomas de decisiones. Pensemos entonces en este espacio de trabajo. ¿Qué tipos de consideraciones creen ustedes que debemos tener cuando diseñemos un espacio de trabajo así? Estamos hablando de un espacio de oficina, un escritorio. ¿Qué tipos de consideraciones deberíamos tener en el diseño de un puesto así de este tipo? Iluminación, sí, iluminación es importante. Ergonomía, ok. Si hablamos de ergonomía, dentro de la ergonomía, ¿qué tenemos que considerar? Alturas, ok, alturas, vamos a ver. Tenemos estos elementos donde hay almacenamientos, ¿no? Entonces, la altura a la que se encuentran estos elementos, algunos son bajos, otros están a la altura de la cintura, otros están más altos. Hay que considerar qué almacenamos en cada uno, por qué, qué tanto estamos en contacto con estas superficies. Alturas y con respecto a, en este caso, la mesa de trabajo, a qué altura está, la silla, a qué altura está. Tenemos una computadora, la computadora, a qué altura está. ¿Sí? Entonces, alturas, sí, hay varias alturas que hay que considerar. El tipo de silla, de acuerdo al tipo de trabajo también. Ubicación, ¿ubicación de qué?
Ubicación de la silla, del escritorio. ¿Por dónde va la iluminación? Cosa importante, ¿no? La iluminación. ¿Por dónde va la iluminación? ¿Desde dónde viene? ¿Qué tipo de iluminación utilizar? Entonces, cuando veamos este lugar de trabajo, hay que pensar, ¿cuál es la postura que mantengo en el trabajo? ¿Cuál es la altura de mi área de trabajo? En este caso, mi espacio de trabajo es la mesa. ¿A qué altura se encuentra la mesa? ¿Cuál es el sistema de apoyo que yo tengo? En este caso, la silla. ¿Cómo se maneja mi postura? Eso me dice qué forma debe tener la silla. ¿A qué distancia se encuentran los objetos con los que yo trabajo de forma cotidiana para que yo pueda moverme con facilidad hacia ellos y no haga sobreesfuerzos? ¿Sí? ¿Cómo genera un momentum en el trabajo? ¿A qué llamamos momentum? Cuando agarramos fluidez en nuestra actividad y que esta no se vea cortada. ¿Sí? Todo esto tenemos que tener en consideración cuando diseñemos los espacios de trabajo. Y los principios nos hablan sobre varios de estos aspectos. Entonces, son 16 principios, los vamos a repasar todos. Algunos son muy sencillos y sobre algunos otros hay que profundizar un poquito más, ¿no? En general son sencillos. Y varios de esos, ustedes mismos en sus áreas de trabajo analicen cómo es que se están dando. Primer principio, y esto les dirá si es que sus estaciones de trabajo están bien diseñadas o no. Primer principio, evitar las cargas estáticas y las posturas fijas. Cuando hablamos de cargas estáticas, ¿a qué nos referimos? A que uno esté llevando un peso de forma estática, es decir, que este peso no lo estemos moviendo, sino que lo mantengamos en posición fija. Ejemplo, el estar sosteniendo un elemento, una herramienta, algo por el estilo, durante mucho tiempo, sin movernos, eso es una carga estática. ¿Qué es lo que sucede? Que las cargas necesitan un nivel de esfuerzo de acuerdo a cómo es que se estén llevando. Las que llevamos sobre la cabeza necesitan 1.2 veces lo que nos genera de esfuerzo llevarlas sobre el cuerpo. Es decir, si las llevamos sobre la cabeza, necesitamos más esfuerzo todavía. Cuando llevamos una carga en las manos, es 1.4 a 1.9 veces el esfuerzo si es que lleváramos el peso sobre el cuerpo. Es decir, si es que nuestro cuerpo en general estuviese manteniendo. En este caso, si lo llevamos en las manos, 1.4 a 1.0 veces más de esfuerzo se genera. Y cuando llevamos la carga en los pies, estamos generando mucho más esfuerzo todavía, 4.2 veces. Entonces hay que saber dónde se llevan las cargas y cómo hacemos para acomodarlas para que estén más cerca, lo más cerca posible, al nivel del cuerpo, del pecho. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las cargas generan esfuerzos en nuestros sistemas cardiovascular y óseo-muscular, lo cual significa que nos hacen propensos a lesiones. ¿Listo? Para esto, si es que llevamos cargas, dice el hombre debe estar en movimiento, o sea, trabajo isométrico, que es el sostenido, aumenta nuestra presión diastólica. Por eso tenemos que evitar también este trabajo o estas cargas sin movimiento. ¿Cuál es nuestra carga estática aceptable? 0.5 o la mitad, mejor dicho, de la carga dinámica aceptable. O sea, la cantidad que ustedes puedan cargar sin sentir sobreesfuerzo, moviéndose, la mitad de esta carga debería ser el máximo que ustedes tendrían que sostener como carga estática. Bien, por lo tanto, ¿qué dice el primer principio? Fijémonos si es que el trabajador tiene que llevar cargas, cómo las está llevando para que les genere el menor esfuerzo posible. ¿Sí? Segundo principio, fijar la altura del trabajo a 50 milímetros por debajo del codo. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos nuestro elemento de trabajo por encima de la altura del codo, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Nuestros brazos, o antebrazos, mejor dicho, están ligeramente levantados
estamos haciendo que la circulación vaya de subida hacia los dedos, lo cual nos genera mayor esfuerzo, mayor cansancio, ¿sí? Si es que el área de trabajo está muy por debajo del codo, pasa lo contrario, ¿no? Más bien la circulación se carga hacia las manos, y además de esto va a afectar, porque por acercarnos al trabajo y generar ángulo de 90 grados en los codos, va a generar que nos agachemos más y nos empieza a afectar también la columna. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que la altura de trabajo no es lo mismo que la altura de la mesa de trabajo, ¿no? Porque la mesa puede estar a una altura, pero nosotros trabajamos de repente con elementos que están por encima de la mesa. Entonces nuestra altura de trabajo sería diferente. Bien. Y otro que nos dice, la altura óptima es la misma para tareas de pie o sentado. Aquí hay que pensar mucho en la altura de nuestro elemento de apoyo, que es la silla. ¿Ok? Entonces, fijémonos en que la altura a la que nosotros tenemos nuestros elementos de trabajo tendrían que estar muy cercanos a la altura del codo, ligeramente por debajo. El tercer principio, vamos de tiempo. El tercer principio dice, proporcionar una silla ajustable a cada empleado. La silla es de acuerdo al tipo de actividad. ¿Okay? Dependiendo de cuánto tiempo pasamos sentados, cuál es el nivel de tensión que requerimos. Esto nos dice qué tanto nivel de soporte necesitamos y cuál es el nivel de confort de la silla. En todo caso, hay que tener en cuenta estos elementos. La altura de la silla se mide desde la altura de trabajo hacia abajo, ¿sí? Hacia el asiento. ¿Okay? Y tiene que tener una distancia de 2,75. ¿Sí? 275 milímetros, o sea, 27,5 centímetros. ¿Entre qué? Entre el asiento y la altura de trabajo. La profundidad. Nuestro asiento tiene que ser lo suficientemente profundo como para que quepa bien nuestro cuerpo, no tan profundo como para que las piernas terminen colgando, ni tan corto como para que nos genere presión en la parte de atrás de los muslos, lo cual va a hacer que se afecte nuestra circulación, ¿sí? El ancho, la silla mientras más ancha mejor. ¿Por qué? Porque va a servir para más biotipos, ¿ok? En cuanto al respaldo, el respaldo también, el ancho, hay que considerarlo suficiente como para diferentes tipos de contextura. Y el alto tiene que ser a partir de 125 milímetros, ¿ok? Para que tenga al menos un soporte en el área lumbar. ¿Okay? Y el ángulo del respaldo con el asiento debe ser de 100 grados, es decir, ligeramente hacia atrás, como se ve en este caso, ¿sí? Es un poco hacia atrás, 100 grados. Bien, el apoyo para brazos. Cuando estamos en entornos industriales en el que tenemos que hacer mucho movimiento, no nos sirve el apoyabrazos. El apoyabrazos es para trabajos de escritorio. ¿Okay? El siguiente principio nos dice que tenemos que dar apoyo a los miembros. Entonces, dependiendo de cómo esté la posición de nuestros miembros para trabajar, es que tenemos que brindarles sistemas de apoyo. Por ejemplo, en el caso de los asientos, si la superficie de trabajo es un poco alta, el asiento tiene que estar alto, necesitamos un soporte para los pies. ¿Ok? O si nuestro trabajador tiene una estatura baja, necesitamos el soporte. Entonces, para que no estén colgando, porque las piernas no deben colgar nunca, porque se genera mucha presión en la parte de atrás y esos problemas de circulación, tienen que existir soportes. ¿Ok? Y acá estamos viendo dos tipos diferentes de soportes para pies. Luego, la cabeza.
La cabeza también puede soportar normalmente estar en posición vertical o tener una ligera inclinación hacia adelante. Pero cuando la inclinación está muy hacia atrás, perdón, muy hacia adelante, o la inclinación está hacia atrás, ahí se genera cansancio. Entonces, lo que está haciendo este trabajador acá, no va a poder sostenerla por mucho tiempo. Uno, por los brazos, ¿sí? Porque tampoco hay apoyo acá. Los brazos están hacia arriba, la circulación se va pronto y el cansancio también se genera rápido. Y la cabeza hacia atrás, uno, se cansa rápido y segundo, que puede generar mareos. Entonces buscamos cómo dar apoyo a los miembros para que no estén en este tipo de posiciones. ¿Okay? En este caso, este trabajador necesitaría un exoesqueleto, ¿no? Todo un sistema de soporte acá donde pueda apoyar la cabeza y que le brinde un soporte en la base de los brazos para que no estén haciendo todo el esfuerzo hacia arriba. Bien, eso con respecto al cuarto principio. El quinto principio nos dice utilizar los pies lo mismo que en las manos. ¿A qué se refiere esto? Sobre todo en algunas actividades donde podemos tener regulaciones de velocidad o donde podemos imprimir potencias, ¿sí? O donde generamos energía, ahí podemos aprovechar no solamente el uso de las manos, sino que también podemos hacer uso de los pies. Entonces, hacemos el uso de pedales para asistirnos en el trabajo y que la actividad no solamente esté dada por las manos, sino también por los pies. ¿Ok? Recuerden que los pies tienen una reacción más lenta que las manos, pero también son hábiles, por lo tanto también debemos aprovechar el uso de los pies para el trabajo. ¿Sí? Esto para asistir en diferentes actividades. ¿Sí? Ejemplos de este tipo de actividades en la industria textil, ¿sí? El uso de pedales para poder coser. O, por ejemplo, cuando utilizamos diferentes tipos de vehículos. O para generar potencia en alguna máquina. Bien, ese es el quinto principio. El sexto principio nos dice aprovechar la gravedad. ¿Esto a qué se refiere? Y además de esto, además de aprovechar la gravedad, no oponerse a la gravedad. Cuando nosotros queremos que haya mayor flujo en el trabajo, tendríamos que aprovechar, en este caso, la gravedad y no el uso de energía adicional, ni del hombre, ni de las máquinas, para que nuestro proceso no genere ni gasto en maquinaria, ni desgaste de operarios. Entonces, cuando hablamos de aprovechar la gravedad, estamos hablando de aprovechar la gravedad para bajar el material hasta el área de trabajo. Veamos, por ejemplo, aquí, en este almacén, el material ingresa por detrás, pero va empujando todo y el material que está listo para salir tiene esta inclinación hacia adelante. Esto hace que el material caiga por su propio peso y hace que sea más fácil acceder al mismo para poder retirarlo. De esa forma estamos aprovechando este principio. Se trata también de generar menos desgaste de energía al operario. ¿Ok? El principio número 7 es conservar el momentum. Cuando hablamos de conservar el momentum, nos estamos refiriendo a que la forma en la que está diseñado nuestro trabajo nos permita alcanzar un ritmo de trabajo que se puede sostener y que es fluido, que no nos genere ningún esfuerzo adicional el seguir trabajando, sino que más bien nos genere flujo. Entonces,
debemos de buscar evitar las aceleraciones y desaceleraciones que no sean necesarias en el trabajo. Y ahí estamos hablando justamente de fluidez. ¿Ok? Además de esto, colocar los objetos de manera que se evite la desaceleración de la mano y evitar el peso innecesario. ¿Listo? De esta forma, procuramos que el trabajo agarre ritmo, digamos, ¿no? Y que no se sienta que sus actividades son forzadas. El octavo principio, preferir los movimientos con ambas manos. Bien, acabamos de ver el diagrama bimanual y hemos visto que para el diagrama bimanual lo que se busca es que ambas manos trabajen de forma similar. ¿Ok? ¿Para qué? Para que una no se desgaste más que la otra, para que una no haga todo el esfuerzo y se agote, ni esté propensa a lesiones, ¿no? Por esta actividad continua que es más pesada y está desequilibrada. Y que además de esto, ¿no? Una actividad con una sola mano puede producir también a la larga problemas con la columna. Entonces, buscamos distribuir las tareas, en este caso a través de un diagrama bimanual, distribuiríamos las tareas por mano para que ambas trabajen de forma similar. ¿Ok? Entonces, al trabajar ambas y no solamente una, esto genera menor costo fisiológico por unidad de producción. ¿Sí? El trabajo repartido va a generar un menor consumo de energía que el trabajo recargado a una sola mano. Bien, eso con respecto al octavo principio. Hasta aquí que vamos a limitar los principios. ¿Hay alguna duda sobre a qué se refiere cada uno de ellos? ¿No? Bien. Entonces vamos a continuar con el siguiente principio. Nos dice, recurrir a movimientos paralelos para el control visual con ambas manos. Cuando nosotros hacemos actividades paralelas con ambas manos, podemos hacerlo de forma más rápida y esto nos genera menos esfuerzo mental. ¿Ok? Entonces, donde tengamos una actividad que pueda ser similar, tratemos de trabajar en espejo, es decir, que ambas manos se muevan de forma igual. Mientras más similar sea la actividad por mano, de forma paralela, más rápido se puede aprender y más rápido va a ser el ritmo de trabajo que desarrollemos. ¿Okay? Por eso dice que procuremos que las actividades que se desarrollan con ambas manos sean iguales, ¿sí? Y que cuando exista la posibilidad trabajemos de esa manera. Bien. Esta forma de trabajo, más relajada, menos esfuerzo, menos control visual también, y por lo tanto, menos consumo de energía. El principio 10 nos dice, seguir movimientos de remo para ambas manos. ¿Sí? ¿Han visto cómo es el remo como deporte? ¿No? O lo mismo, quienes van al gimnasio, cómo es el remo, este movimiento de ambas manos. Hacia adelante y hacia atrás para jalar fuerza, ¿no? Y a veces adelante para poder empujar. Este movimiento de remo con ambas manos, es un movimiento de ambas manos a la vez, lo que requiere menos esfuerzo del cuerpo. Y además, si es que estamos haciendo esta labor sentados,
podemos ayudarnos y potenciar nuestro resultado utilizando manos y pies. ¿Sí? Entonces, de esta manera, generamos más potencia haciendo menos esfuerzo con el movimiento de remo, en el cual ambas manos o ambos pies están trabajando una actividad a la vez. ¿Ok? Ese es el principio número 10. Tenemos luego el principio número 11, que nos dice girar los movimientos alrededor del codo. Bien, ¿a qué se refiere esto? A ver, ¿cómo podemos explicarlo? Bien, si es que ustedes están sentados y al frente tienen la silla y ponen la mano hacia adelante, ¿no? La mano con el codo doblada, que es su área de trabajo. Justo en el punto en el que cae la mano es donde vamos a decir, la zona neutra. Y si es que nosotros movemos de ahí un poco hacia adelante, hacia atrás, estamos trabajando, generando menos esfuerzo y llegando más rápido, ya que somos más precisos. Mientras que, si fuera esa zona, tratamos de irnos hacia los costados, alejando, el desgaste de energía es mayor y el nivel de precisión también baja. Por eso este principio se refiere a que nuestra zona de trabajo busca estar dentro de estas líneas en las que se mueve el brazo con facilidad, ¿ok? Y no las que están más abiertas para que los codos vayan hacia afuera, ¿no? Que se nos hacen más complicadas. Entonces se refiere a qué? A dónde posicionamos los elementos con los que vamos a trabajar. ¿Sí? Principio 12 nos dice utilizar la mano preferida. ¿Por qué utilizamos la mano preferida? Porque es 10% más rápida que nuestra mano menos hábil. Además, es más precisa y es más fuerte. Entonces, cuando nosotros trabajemos, por ejemplo, en líneas en donde el material fluye por un lado y tiene que pasar hacia el otro, hagamos que fluya desde nuestro perdón. Listo. Okay. Hagamos que fluya el material desde nuestro lado dominante hacia el lado no dominante, porque de esta manera vamos a poder ser más rápidos y más precisos. ¿Okay? Como por ejemplo acá nuestro trabajador. Mano hábil, la derecha. El material viene desde la derecha hacia la izquierda. ¿Listo? Principio 13. Mantener los movimientos del brazo en el área normal de trabajo. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros estamos trabajando con los brazos, con los codos doblados, y movemos hacia el centro y hacia los costados, vamos a generar como aquí estos ángulos, ¿ok? Que significa que esta es nuestra zona principal de trabajo, es donde mi brazo se mueve con mayor facilidad. ¿Sí? Eso primero. Y segundo, tenemos el área máxima de trabajo. ¿Esto a qué se refiere? Con el codo estirado hasta donde llego, ¿ok? Y eso significa que esta es un área con la cual aún puedo trabajar, pero es un área a la que debería recurrir, muy poco, porque si no me genera mucho esfuerzo en el trabajo. ¿Sí? Entonces el trabajador debe tener todo
más cerca a la mano de manera constante y eventualmente sí tendrá que ir hacia otras partes para poder desarrollar la actividad, ¿no? Como por ejemplo, en esta zona hace su ensamble y en esta zona máxima estirará la mano. ¿Para qué? Para tomar una herramienta, para tomar una pieza con la que va a trabajar, regresa, hace la mayoría de operaciones en esta zona y otra vez vuelve a estirar el brazo para alguna actividad más puntual. ¿Ok? Y lo que nos dice es que de esta zona no deberíamos excedernos. Si yo me excedo de esta zona, el trabajador que va a tener que hacer o bien se levanta o se estira de más o se desplaza, pero está cortando su flujo de trabajo. Por lo tanto, esto iría contra otros principios que ya hemos nombrado. ¿Ok? Por lo tanto, mantenemos el mayor porcentaje de la actividad, tiene que estar en esta zona y eventualmente se acercará a sus áreas máximas de trabajo. ¿Ok? Principio 14. Dice, una mujer pequeña debe poder alcanzar y un hombre corpulento debe poder acomodarse. ¿Esto a qué se refiere? Cuando diseñamos una estación, tenemos que pensar para quién va a ser, quién va a ocupar este puesto. ¿Es un hombre, es una mujer, es una persona de baja estatura, es una persona alta, va a ser alguien corpulento, va a ser alguien con poca fuerza muscular? ¿Cómo va a ser? El tema es que físicamente nosotros tendríamos que desarrollar, o mejor dicho, diseñar una estación que pueda servir para ambos, que la mujer pequeña pueda alcanzar y que el hombre robusto, grande, en este caso es alto, también pueda generar, ¿no? Este acomodo al trabajo y que ambos puedan realizarlo. Entonces, cuando diseñamos, no tenemos que estar pensando en si estoy diseñando para él o si estoy diseñando para ella. Estoy pensando en que no voy a hacerlo para la persona promedio. Si lo hago por la persona promedio, todos aquellos que salgan fuera del promedio van a tener problemas con nuestro diseño, porque no se les va a adaptar. Bien. Principio número 15 dice, colocar todos los materiales, herramientas y controles en un lugar fijo. Por lo tanto, nuestra estación de trabajo debe tener lugares asignados para los diferentes elementos con los que va a realizar su tarea. Fíjense acá. Y justamente esto que vemos acá es una estación de trabajo para actividades manuales. Entonces tenemos con un brazo esta caja que puede tener divisiones para colocar, puede ser trabajos ya hechos o algunas materias primas. ¿Sí? Luego, en la altura a la que está y el espacio al que se encuentran los elementos para que yo normalmente pueda alcanzar algunos y estirándome pueda llegar a otros. ¿Okay? Pero la idea, ¿cuál es? Es que se recurra muy poco a estos, ¿no? Porque están generando un esfuerzo más allá del normal, el tener que estirarme para poder llegar a esto. ¿Okay? Y luego, un lugar exacto para cada elemento. ¿Sí? Y esto también tiene que ver con los principios de las 5 S, ¿no? En el cual buscamos estandarizar el orden en nuestro espacio de trabajo
¿sí? Y esto nos va a ayudar justamente a esta tarea. ¿Ok? Principio 16. Ver los objetos grandes por largo tiempo. ¿Esto a qué se refiere? Cuando nosotros estamos haciendo una tarea, por ejemplo, como las de supervisión, lo que vemos en la imagen, para hacer esta supervisión, el elemento en el que nos estamos fijando tendría que verse claro, claro y grande. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la tarea que se realice no esté sujeta a errores. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Según nuestro diseño, evitar que tengamos que acercarnos a los objetos, ¿no? Porque si tenemos que acercarnos, uno, estamos generando más esfuerzo en los ojos y también estamos generando más esfuerzo en los brazos. ¿Por qué? Porque tenemos que acercar el elemento. Ese es uno. El segundo, si es que la vista es pequeña, adecuar nuestro espacio de trabajo para que haya un aumento, ¿no?, del objeto que se va a observar y así no generemos mucho esfuerzo visual. ¿Ok? Luego, si es que vamos a observar algo, de preferencia que sea móvil que sea fijo a que sea móvil, porque móvil nos genera también más esfuerzo y vemos menos detalles. Pero cuando, por ejemplo, lo que estamos viendo en esta línea de producción, aquí tenemos unas bebidas que están pasando seguramente a una velocidad considerable por la planta y esta trabajadora está tomando nota de algo con respecto a estas botellas. Como están pasando a una velocidad considerable, es difícil que ella pueda estar todo el tiempo mirando y haciendo el tipo de supervisión que va a realizar. ¿Cómo nos aseguramos que con objetos que están móviles se pueda hacer una buena inspección? Necesitamos que el ritmo al que se están moviendo las botellas sea constante, ¿sí? Que mantengan la velocidad, ¿ok? Porque así, cuando mantiene la velocidad, el ojo se va adaptando a esta velocidad y agarra ritmo, ¿ok? Mientras que si van a ritmos diferentes, el ojo nunca llega a adaptarse. Y segundo, que este ritmo al que vaya tampoco debe ser un ritmo muy acelerado. ¿Sí? Tiene que permitir que el ojo distinga los diferentes objetos para que pueda hacer su observación regular. ¿Sí? Esos son los principios de diseño de plantas, del diseño físico de plantas. ¿Okay? En resumen, lo ponemos otra vez acá. Estos son. Y ustedes, para su producto académico, tienen que aplicar estos principios. ¿Ok? Entender muy bien a qué se refiere cada uno para que en la situación laboral que se les pide que analicen, sepan identificar cómo es que se está dando cada uno de estos principios. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? No aplica, ¿no? Porque no todas las situaciones aplican o mejor dicho, no todos los principios aplican a las diferentes situaciones laborales. Entonces, indicar si es que el principio está dado de forma adecuada, si es que no está dado de forma adecuada, porque o si es que no corresponde. Bien, entonces, ¿alguna duda sobre alguno de estos principios? ¿Algo que no hayan quedado claro y que quieran repasar?
¿Está claro? Ok. A ver. Vamos a revisar con un ejemplo. ¿Dónde está? Ay, a ver, vamos a revisar esta actividad. Sí, les voy a mostrar una actividad. Y a ver, por acá. La ciudad de León se encuentra en el centro de la República Mexicana y está situada en el... En primer lugar, todo proceso de calzado comienza desde el abastecimiento. Bueno, observemos. En esta estación de trabajo tenemos al operario que está tomando estas planchas de cuero Del cuero, lo cual implica para que llevar las a un... organizaciones determinen Revisemos los principios de lo que acabamos de ver. El primer principio nos dice evitar las cargas estáticas y posturas fijas. En el momento en el que tiene que hacer una carga, esta carga será estática. En primer lugar, todo proceso de calzado comienza desde el abastecimiento del cuero, lo cual implica que las organizaciones determinen cuidadosamente a sus proveedores. Esto para abastecerse del mejor cuero y lograr así una mejor calidad en el producto terminado. ¿Listo? Entonces, en la forma en la que está haciendo el trabajo. ¿Cómo va este principio? Evitar cargas estáticas y posturas fijas. ¿Cómo se presenta? ¿Hay cargas estáticas? No hay cargas estáticas. Toma un elemento, lo lleva hacia la mesa de trabajo. ¿Está en la posición ideal? No, porque está cargando el elemento por encima de la altura del hombro, lo cual no debería hacerse. Pero consideramos que es un elemento que no es pesado. Entonces, de todas formas, no hay una carga estática. Se puede mejorar, sí, porque el elemento para cargarlo está muy alto.
lo coloca sobre la mesa y ¿tiene una postura fija? No tiene postura fija porque se está desplazando constantemente. Entonces, este principio se cumple de manera adecuada, ¿sí? Salvo la altura a la que se encuentra la carga. A eso se refiere. Bien, y lo mismo hay que hacer con los demás principios. Fijar la altura del trabajo a 50 milímetros por debajo del codo. ¿Cómo está la altura de trabajo en este caso? ¿Se cumple el principio o no se cumple? No se cumple. ¿Qué dice el principio? Que la altura de trabajo debe estar 50 milímetros por debajo del codo. O sea, aproximadamente como unos 5 centímetros por debajo de la altura del codo debería estar el espacio en el cual las manos se encuentran trabajando. Claro, entonces no se cumple. Nomás me iba por el lado de cuando estiras la mano, no llega hacia el otro extremo para acomodar. A ver, revisen. En primer lugar, todo proceso de calzado comienza desde el abastecimiento del cuero, lo cual implica que las organizaciones determinen cuidadosamente a sus proveedores. Esto para abastecerse del mejor cuero y lograr así una mejor calidad en el producto terminado. Cuando el cuero llega a la empresa, este es calidad. Después de la inspección, se procede a la medición de este para sacar el decimetraje total y con ello determinar los consumos del cortador. Hola, this is a street. Esta es una calle. This is... Bien, en este caso hemos visto que la mesa sí se encuentra, porque el principio nos pide que analicemos esto, la altura de la mesa de trabajo. En este caso, esta sí se encuentra 5 centímetros, la mesa está 5 centímetros por debajo de del codo. Entonces, la mesa está a la altura. Recordemos también que decía al principio que no es lo mismo mesa de trabajo que altura de trabajo. Altura de trabajo, la altura a la que tiene que estar la mano cuando trabaja. En este paso sí se da porque solamente está acomodando el cuero, En el producto pero terminado. luego, Su calidad. ¿qué Después de tiene la que ser? inspección, se Dice procede que a la cuando está medición colocando de esta este para herramienta, sacar tiene el que decimetraje subir total y con el ello codo para determinar los poder consumos del manipular la cortador. herramienta. Esto que nos dice, Ahora bien, el proceso de la, la mesa de trabajo tendría que estar un poco más baja para que a la hora de hacer la medición, que esa es su tarea real, el brazo no tenga que subir tanto. Entonces ahí hay para empezar un error de diseño. ¿Sí? La mesa tendría que estar un poco más baja para el tipo de actividad que realiza. ¿Ok? Luego el tercer principio nos hablaba de proporcionar una silla ajustable. ¿Qué podemos decir sobre este principio?
¿Qué podemos decir sobre este principio? Proporcionar una silla ajustable a cada empleado. ¿Qué decimos? Nada, nada, porque no aplica. No aplica, este trabajador no necesita una silla porque se mueve mucho hacia los costados cuando está trabajando, hacia atrás cuando tiene que traer una nueva pieza de cuero o cuando tiene que retirar la que se encuentra en mesa. Por lo tanto, para su trabajo no aplica este principio. ¿Okay? Es el tipo de análisis que tienen que hacer. Yo lo dejo aquí porque, bueno, esperaba mostrarles todo el ejemplo para ver el nivel de participación y por qué este es el tipo de análisis que necesitan hacer en su producto académico. Pero ya que no hay ninguna duda, no hay participación, asumo que está todo absolutamente claro y que, bueno, están listos para la forma en la que tienen que hacer el análisis para su evaluación. ¿Ok? Tienen en el aula ya la habilitada la evaluación del producto académico 1. La mitad, al menos, de lo que de lo que les pide en la evaluación, lo hemos hecho la semana pasada, por lo tanto, la semana pasada ya podrían haber avanzado con la mitad de la evaluación, y la otra mitad tiene que ver justamente con este punto, ¿no? Que, bueno, he avanzado parte del ejemplo según también la participación de ustedes, y lo demás, como parece que está todo claro, asumo que sabrán cómo resolver a la hora de la evaluación, ¿ok? Con eso estamos cerrando, entonces, el tema de la primera unidad. Recuerden resolver todos los temas del aula virtual. Sí, tienen ahí autoevaluación. El día de mañana, jueves, yo estoy todavía cerrando estoy cerrando algunas tutorías. Entonces, si es que alguno de ustedes necesita tutorías, sobre todo en el turno, en el espacio de la tarde, me envían un mensaje por el aula virtual para poder programarlos, ¿ok? Si es que tienen problemas con la resolución de la evaluación o con el entendimiento de los temas que hemos visto, ¿ok? Todavía me quedan por ahí un par de espacios. Entonces, me avisan, ¿ok? Listo, lo dejamos aquí entonces. Procuren resolver su evaluación hasta el día domingo. Y continuamos entonces la próxima semana con la segunda unidad. ¿Okay? Hasta luego.